Tenemos el placer de tenerlo a Marcelo Cantelmi, editor de Internacionales del diario Clarín. ¿Y qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? Un gusto, Miguel. Más interesante era el tema musical. Estábamos bailando todos, ¿eh? Ese dulcero maravilloso, sí. La verdad que sí. Y bueno, muy tristes por lo de Menchi ayer, y queríamos un poco recordarlo y conmemorarlo, hablando con alguien que ha participado tanto tiempo con él en el diario, ¿no? No, desde ya es un desgarrón. Yo siempre cuento que a Menchi tuve el honor de heredarlo, porque yo empecé a hacer la columna de política internacional hace poco más de 10 años, en suave relevo de Oscar Cardoso, que luego también falleció, que fue otro golpe en aquel momento. Y Menchi ilustraba esa página. Menchi era un periodista que dibujaba, ilustraba esa página, y seguimos juntos a lo largo de todos estos años. Y era tan honorable y un privilegio su dibujo semanal, como la charla que teníamos los viernes para decidir qué íbamos a poner en esa página. Y una cosa que le gustaba mucho a Menchi, que era realmente un intelectual muy complejo y muy completo, era salir de los caracteres habituales. Uno en general, cuando escribe sobre política internacional, alude a personajes de ese encuadre, políticos, economistas, en fin. Pero hicimos toda una serie larga con él, en donde colocábamos escritores, pensadores. Recuerdo cómo se entusiasmaba en un momento con Ray Bradbury, con Goethe, con Truman Capote, como para darle otro tipo de perfil. Realmente era un compañero de viaje notable y muy cariñoso. Incluso me ha llamado a mí cuando estaba de viaje en Oriente Medio y demás, para preguntarme qué es lo que quería para esa columna que yo enviaba desde allá, ¿no? Y esa conversación, te diría que es íntimamente incluso más rica de lo enormemente rico que han sido sus dibujos para mi página. Marcelo, buenas tardes, el Tano Pazman lo saluda, ¿cómo le va? Un breve gusto, Tano, ¿qué tal? Bien, todo muy bien, gracias a Dios. Marcelo, yo he visto dibujos de Hermenegildo en reiteradas ocasiones, y dos cosas me han quedado grabadas de eso y que me sorprenden. Una es cómo desde una caricatura uno se entiende el concepto, ¿sí? Sin necesidad de las palabras, ¿no? Y hay casos emblemáticos como el caso de la expresidenta, que se enojó bastante con aquella caricatura, ¿no? Y la otra que recuerdo es el expresidente Videla, el expresidente de facto Videla, sentado en un sillón diminuto, ¿no? En un sillón presidencial que como que le quedaba demasiado grande, ¿no? Sí, la habilidad que tenía para sintetizar una cuestión compleja en unos trazos era realmente admirable. Eso habla de su talento. Yo recuerdo que se planteó cómo definir a Donald Trump, por ejemplo. Y entonces hizo una figura que tiene el sombrero con la cara de John Wayne y la cabeza de Trump, casi imbricados, no sé dónde termina uno, empieza el otro, pero realmente el juego que hizo entre estas dos figuras tan arquetípicas con John Wayne, no hace falta agregarle nada más para indicar de qué estábamos hablando cuando hablamos de Donald Trump. Estos dibujos que contás, el ex ministro de Economía de Alfonsín con sus pantalones caídos, cuando le dijo al Fondo Monetario, me bajo los pantalones, y lo dibujó de esa manera. Realmente era un sintetizador de la realidad admirable, descomunal, y de una humildad extraordinaria. Incluso el regalado dibujo, yo tengo la suerte que tengo dos de mí, que me hizo en diferentes etapas. Era la manera de expresar su cariño y su disposición, siempre con un beso, una sonrisa. Era un hombre muy amado acá y realmente nos cuesta mucho entender
los tweets de un sector bastante desquiciado en Argentina, que lo maltrató ayer después de su muerte. Bueno, eso vos sabés cómo es, ¿no? Eso es una cosa... Cuesta saber cómo es realmente. Duele a veces. Cuesta. Vos sabés que mi hermano mayor, Timo Sorraquín, que era periodista, lo conocía bastante, y me acuerdo que un día en su casa estaban hablando y él le pidió un pedazo de diario, y arriba del diario lo dibujó, pero en 30 segundos. Obviamente ahora es casi un mural en la casa de los hijos. Mi hermano murió hace un tiempo. Es tremendo la habilidad, pero uno piensa, ¿cuánto habrá tardado en hacer esto? Y la verdad que le salía de adentro y era como si hablase con las manos. Era tremendo, ¿no? Sí, él sacaba la otra cara de los personajes, por eso lo valorábamos tanto. Aparte de los enormes retratos virtualmente que hacía en cada edición, rescatando personajes históricos en los días domingos. En mi caso, muy egoísta, yo tuve el privilegio de todas las semanas tener algo, claro, para mí del mundo, y veía ese trabajo velocísimo, en donde resumía más o menos cuál era el pensamiento de lo que se estaba escribiendo. No, realmente un hombre muy dotado, muy difícil de ser reemplazado. Hay gente que es realmente irreemplazable, y el caso de Bianchi es claramente un ejemplo de eso. Es muy difícil que un espacio tan enorme pueda ser ocupado en adelante. Sin lugar a dudas. Y bueno, teniéndote acá, es imposible no hacerte alguna pregunta sobre el contexto internacional que nos rodea, ¿no? Es insalvable. ¿Cómo ves todo esta Argentina que parece estar sostenida por el exterior más que por lo interno en algún lugar, ¿no? Ojalá, en realidad ni siquiera, porque el exterior tiene un descomunal viento de proa ahora. Las velas están caídas, ya nadie empuja el barco, y encima va hacia arriba, digamos, el río o el arroyo. Es una mala época realmente esta, donde el aumento paulatino de la tasa norteamericana está absorbiendo el dinero del mundo emergente, un mundo emergente que a lo largo de 10 años de viento de cola recibió una lluvia de dólares baratos. Se duplicó prácticamente la deuda de todo ese mundo a lo largo de estos años. Ahí lo está diciendo ya con preocupación el Fondo Monetario, y por supuesto a partir de ahora cuesta cada vez más trabajo conseguir créditos, y los conseguir más caros, y aparte el aumento de la tasa encarece tu deuda anterior. El otro tema es que el mundo está más pobre, está creciendo menos, venía creciendo con un buen ritmo, pero la guerra comercial que ha declarado Estados Unidos a China, sobre todo, está frenando esa rueda. Los datos del Banco Mundial y de vuelta al Fondo Monetario indican un leve frenazo, que hay que ver qué profundidad va a tener, en tanto se profundice la guerra entre los dos colosos económicos del planeta, que son cuestiones que vas perdiendo como país importante en América del Sur. El otro tema muy central es la situación de Brasil, que viene de una recesión muy grande, una contracción de casi 9% de su PBI, un crecimiento realmente muy tímido en estos últimos tiempos, y una perspectiva electoral francamente muy oscura a partir de la elección del domingo próximo, donde se define la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Es un escenario feo, porque cualquiera que gane en Brasil se va a enfrentar con la necesidad de hacer un ajuste de un calado igual o más severo que el de Argentina, y los candidatos que están sobre la mesa tienen unas alforjas muy llenas de piedra. En el caso de Jair Bolsonaro, que es un ultraderechista, un ex capitán del ejército, un hombre muy parecido en el pensamiento a Matteo Salvini, el italiano, a Donald Trump, un xenófobo, que se declara muy liberal,
está rodeado de militares muy nacionalistas que por supuesto lo van a atar las manos en muchas cuestiones, y hay que ver cómo resuelve la presión social por el ajuste. Y el otro candidato que va camino también a primera vuelta, que es Fernando Haddad, el hombre del PT, un hombre de centro, muy de centro, de izquierda difícil, muy de centro, que está representando un partido que ha quedado muy golpeado por los escándalos de corrupción, y que también va a tener la durísima misión de ajustar las tuercas de la economía brasileña con el costo social que tiene. Nada de lo que suceda va a ser inmediato, no va a haber un crecimiento de Brasil inmediatamente. Marcelo, según los sondeos, le estaría sacando Bolsonaro más o menos entre 10 y 11 puntos de diferencia a Haddad. ¿Vos crees que en caso de ir a un balotaje esto puede ser reversible? Sí, yo creo que sí, porque digo, la imagen de Bolsonaro es un poco complicada. Es muy contradictorio este individuo, tiene mucho apoyo en los mercados. La bolsa ayer y hoy creció ante la certeza de esa diferencia que acaba de señalar, ¿no? Y esa diferencia genera sonrisas en los bancos y los mercados, porque se supone que va a profundizar el modelo de ajuste, la ortodoxia que plantea a partir del equipo económico que quiere llevar a economía. No se tiene en cuenta en este caso este contrapeso que te comentaba de su alianza con un sector muy nacionalista de militares retirados, que estaría muy en desacuerdo con la oleada privatizadora que propone su equipo económico. En el caso de que haya un balotaje, Haddad puede llegar a contar con el apoyo del ex gobernador de San Pablo, Gerardo Alckmin, que era el candidato de los mercados en su momento, y de cierto sector del establishment de Brasil. También de sectores que son descritos como de izquierda, pero en realidad son desarrollistas o socialdemócratas. Hay que tener en cuenta que nosotros hemos girado tanto a la derecha en términos ideológicos en la región, que la antigua socialdemocracia alemana es descrita como de izquierda, cuando en realidad sí. Forma parte de un aspecto, de una forma de entender el capitalismo, ¿no? Ahora, ¿vos crees que, salvando matices, el fondo de las políticas económicas que pueda aplicar Brasil va a variar tras las elecciones? ¿O no es que tienen que hacer un poco lo mismo con matices hacia dónde apuntan y cómo lo van a, entre comillas, vender políticamente, pero va a ser igual? Sí, estoy de acuerdo contigo. El problema es la capacidad de gestión. Ajá. La fortaleza que puedas tener. En el caso de Dilma Rousseff, la derriban del gobierno sin ningún delito que hubiera cometido, digamos, ningún cargo de corrupción verificable contra Dilma. Dilma la sacan porque medía entre el 7 y 8%, es decir, no tenía capacidad para llevar adelante el ajuste que proponía Lula dentro del PT. Que si Lula hubiera estado, si efectivamente lo llevaba adelante, si Lula hubiera ganado, hubiera estado en la lida ahora y ganara las elecciones el domingo, seguramente Lula sería el hombre del ajuste. Lula es un hombre que estuvo muy vinculado con los mercados en Brasil, hay que decirlo, muy cercano a los bancos, muy cercano a los productores, tanto del campo como de la industria en Brasil, y seguramente hubiera llevado adelante el ajuste, pero sosteniendo el relato fuerte hacia el nordeste pobre, de que eso era un gesto revolucionario o algo así de la retórica al uso. El problema es que ahora ninguno de los dos candidatos tiene esa fuerza. ¿Cómo contenés las tensiones sociales que va a producir poner en orden un país que viene de una fuerte recesión y que tiene una enorme deuda pública, y donde todo el sector
la famosa clase C, que creció a la clase media en las épocas de auge del primer gobierno de Lula y un poco el segundo, esa gente que ha perdido aquello que ganó, vuelva a tener confianza. La sola presencia de Jair Bolsonaro, de un hombre con estas características, te está indicando el enorme desprecio que la población de Brasil, que la gente de Brasil tiene por la política. Casi lo mismo que sucede en Europa, donde hay una enorme emergente neofascista, producto precisamente del desconsuelo de grandes capas de la sociedad con sus dirigentes tradicionales. Y sí, este es tal cual. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente te vamos a volver a llamar porque hablar de estas cosas con vos siempre es muy interesante. No, muchísimo gusto para mí, por favor. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, Marcelo. Hablamos con Marcelo Cantelmi, editor de Internacionales del diario Clarín.